Bueno, buenos días, queridos hermanos. Estoy realmente contento, de verdad, lo digo, es lo que suelen decir todas las personas que se ponen aquí, lo sé, pero de verdad estoy muy contento por estar aquí, por poder compartir con vosotros la palabra. Primero estoy muy agradecido al Señor y también estoy muy agradecido a Jimmy por darme esta oportunidad y por darme lugar. Y bueno, esta semana estuve orando, estuve meditando mucho en este tema de lo que significaba predicar y el Señor me hizo temblar. Porque yo sé y entiendo de que esto es un privilegio, poder estar aquí, predicar, compartir la palabra. El micro está puesto. Y sé que es un privilegio, pero también sé que esto es una responsabilidad muy grande. No es cualquier cosa estar aquí. Y bueno, el pasaje donde hoy estaremos profundizando, donde estaremos hablando y meditando, está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y bueno, yo os pido, antes de empezar a leer el texto, yo os pido que podáis mirar y analizar mis palabras, que podáis de verdad escudriñar mis palabras, mirarlas meticulosamente, porque yo quiero que si mis palabras no son bíblicas o no vienen del Señor, yo os ruego que me lo digáis, hermano. Pero sin embargo, si mis palabras son bíblicas y lo que estoy compartiendo hoy viene del Señor, os ruego también, hermanos, que podáis meditar. Vamos al texto que nos concierne, que está en Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes que nada, quiero empezar explicando y situándonos en este contexto. Quiero que podamos meditar en qué estaba pasando antes de nada. ¿Por qué es importante hablar del contexto? Porque este texto no está aislado. Pablo no escribió este texto a un grupo aislado de la sociedad. No, Pablo escribió a un grupo determinado, en un lugar determinado. Y esto está situado en un contexto. Y es importante para que podamos entender qué es lo que Pablo nos quería decir con este pasaje. Tenemos que entender qué es lo que entendieron los romanos y qué es lo que podemos aplicar hoy en día. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. No vamos a hacer una introducción larguísima al libro de Romanos, no es el propósito de la predicación, pero sí me gustaría que pudiésemos ubicarnos. Aproximadamente cuando vino el día Pentecostés, donde vino la manifestación de las lenguas y de los dones, ahí el Espíritu Santo vino y después de eso la iglesia probablemente fue formada en Roma. Entonces la iglesia fue formada por judíos y por gentiles romanos propios de allí. Esta fue la iglesia, no la formaron ninguno de los apóstoles, establecieron doctrina, no fue así probablemente. Entonces vemos que la iglesia está compuesta, Pablo le está escribiendo a los romanos y está compuesto por judíos y por gentiles. Y había un problema, ellos tenían un problema. Porque los judíos que vinieron a establecer la iglesia, la doctrina, después de este día Pentecostés, vinieron diciendo que había que seguir guardando el antiguo pacto, la Torá, el Shabbat, la circuncisión. Ellos decían que todavía tenían que estar haciendo lo que Cristo ya cambió. Y los gentiles, sin embargo, decían que no, que ellos ya eran libres en Cristo, que ya no necesitaban hacer eso. Entonces había un conflicto y Pablo tuvo que tratar este conflicto. Pablo amaba a los romanos. Y entonces, en el libro de los romanos, y esto es importante para entender nuestro pasaje, podemos dividirlo en dos grandes secciones, aunque se dividen, pero en los 11 primeros capítulos, Pablo expone una teología profunda acerca de todo este asunto, la universalidad del pecado, la justificación por la fe, la salvación por gracia, el ejemplo de Abraham, ya no hay acepción de personas. Pablo está intentando explicar que judíos y gentiles ya no había diferencia, ya éramos uno en Cristo, ya no había diferencia entre Israel y no Israel, ya todos éramos Israel quienes estuvieran en Cristo. Y entonces cuando llega al capítulo 12 hay una diferencia, ya aquí Pablo empieza a decir
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Este así que hace referencia a todo lo anterior. Después de haber expuesto toda la teología, después de haber dicho toda la teoría, ahora llega la práctica. Ahora llega qué es lo que tenéis que hacer. Pablo, después de esta masterclass en teología bíblica, después de haber dicho y puesto la doctrina, dijo lo siguiente. Y estuvo rogando a los hermanos, y les rogó dos cosas. Si podemos leer los versículos 1 y 2, Pablo rogó dos cosas. En el versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y la segunda cosa se encuentra en el versículo 2. Pero para este versículo, este será donde vamos a meditar, donde vamos a pararnos. Este será nuestro versículo, este será lo que vamos a estudiar hoy. Será Romanos 12:2. Pero para esto vamos a utilizar la nueva versión internacional, porque creo que el concepto que Pablo está intentando transmitir en el original está mejor expresado en esta versión. Y leo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a orar, hermanos. Padre, te ruego que tú hoy puedas poner las palabras correctas en mi boca, Señor. Te ruego que me analices, Padre, que puedas decir a esta iglesia y a esta congregación lo que tú quieres, Señor. Te ruego, Señor, que tú no pongas palabras en mi boca que no vengan de ti. Gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí. Y no rehuyo de la responsabilidad tan grande que esto conlleva. Bendito seas, Padre. Llévate la gloria en esta mañana. Que tu nombre sea exaltado y que las almas sean transformadas. Bendito seas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta predicación vamos a ver varios puntos. El primer punto que vamos a tratar y vamos a desarrollar es, y lo he titulado, el molde incorrecto. El molde incorrecto o el molde equivocado. Vamos a ver las primeras palabras de Pablo en este versículo. Si os fijáis y tenéis ahí vuestras Biblias abiertas, Pablo, las primeras palabras que dice son: no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué significa amoldarse? ¿Qué significa? ¿Qué conlleva todo esto? Mirad, he buscado la definición en la RAE y amoldarse significa acomodarse o ajustarse a un lugar o situación distinto de los habituales. Repito, la RAE dice que amoldarse significa acomodarse o ajustarse a un lugar o situación distinto de lo habitual. Ahora meteo en esta situación conmigo. Pablo estaba intentando avisar a los romanos. Pablo estaba intentando ayudarles porque sabía que estaban en peligro. Pablo sabía que la presencia del mundo era muy fuerte. La presencia del mundo allí, en el primer siglo, era muy fuerte y ellos no debían dejar que eso les dominara, aunque les costara la vida. Pero para poder meternos más y para poder meternos en esta historia y poder desarrollarla bien, necesitamos saber qué es lo que Pablo estaba pensando. ¿Qué estaba pensando Pablo cuando dijo: no os amoldéis a este mundo? ¿En qué cosas pensaba? Pues para eso necesitamos responder a cómo era la cultura romana en el siglo I, porque eso era lo que Pablo sabía. Pablo estaba informado. Y para ver algunos detalles. ¿Sabéis que esto lo hacían los romanos? Y ¿sabéis que cuando, en el siglo I, la cultura romana, cuando nacía un niño o un bebé, el bebé se ponía postrado a los pies del padre? Si el padre cogía a ese bebé y lo levantaba, lo cogía en sus brazos, el padre estaba diciendo públicamente que se comprometía a cuidar y ese hijo era legítimo. Si no lo hacía, no. Y ese hijo quedaba desamparado. Los romanos eran muy politeístas. Ellos tenían muchos dioses. Ofrecían sacrificios a
muchísimos dioses. Para proteger a los niños ofrecían sacrificios a Juno, a Hércules, hacían fiestas a los dioses, sacrificios. Los guerreros se mataban unos a otros, los circos romanos, había fiestas, la gente en el público se reía, celebraban el carnaval, tenían fiestas dedicadas a los muertos. ¿Os suena todo esto? Mirad, vamos a ver algo más. El emperador Nerón era el que gobernaba cuando Pablo escribió esta carta. Fue uno de los peores emperadores del mundo. Este hombre, este loco, la expresión, este hombre se enamoró de un chico, hizo que castraran a este chico, es decir, le hizo transgénero, le vistió de chica, para que este chico fuese llamado la mujer del emperador Nerón. ¡Qué locura! Homosexualidad, bisexualidad, adulterio, fornicaciones, trastornos en la identidad, borrachería, hombres y mujeres malvados, idólatras, ladrones. Eran muy pecadores. Y ahí estaba la iglesia. Ahí en medio estaba situada la iglesia. Este era el contexto en el que Pablo estaba diciendo: no se amoldéis al mundo. Pablo le estaba diciendo: no podéis amoldaros a las costumbres, no podéis conformaros a las costumbres de este mundo. Pero ahora tenemos que pararnos y analizar cómo es la sociedad de hoy. ¿Acaso es muy diferente a la sociedad del primer siglo? Hermanos, hay que poner las cosas por su nombre. ¿Habéis visto lo que está pasando en Estados Unidos? 4 días lleva el nuevo gobierno de Estados Unidos, 4 días. Y ya han implementado decenas de leyes apoyando todo lo que Dios aborrece. Un hombre de 40 años, si se siente mujer, puede entrar al baño con las niñas. Imagínate, hermano. Imagínate que tú llevas a tu hija al baño y de repente te encuentras a un hombre entrando porque él se siente mujer. Esto está pasando hoy. Esto es lo que ha promovido. Y esto es lo que ha provocado. Y la pregunta ante todo esto es: ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a moldar al mundo, a sus costumbres? Pero no hay más. Hoy en día, si un padre no quiere a su bebé, lo puede abandonar con su madre. Lo deja desamparado, deja a la mujer con su hijo desamparado. O peor aún, si los papás no están de acuerdo, o ya si la mamá no quiere, porque ya decide solo ella, pueden matar al bebé. En esta sociedad, esto está pasando hoy, esto no es del siglo I, esto está pasando hoy, esta es la verdad. Hoy vemos agendas en los colegios. Mira, cualquiera que esté un poco informado del sistema educativo, sabe lo que viene. Cualquiera que esté un poco informado acerca de lo que está pasando en los colegios, tengo miedo, hermano, tengo miedo. Confío en el Señor, por supuesto, pero lo que viene, lo que se está viniendo, da miedo. Y la pregunta ante todo esto, ante el mundo que va cada vez a peor, es si nosotros vamos a doblar nuestras rodillas. Mirad, para entender mejor qué significa ser amoldado, vamos a ver la ilustración a través de Daniel capítulo 3. No sé si habéis leído esta historia, no sé si os acordáis de lo que sucede aquí, pero aquí lo que sucede es que un rey llamado Nabucodonosor, vaya nombre le puso la madre, rey Nabucodonosor, hizo una estatua de él mismo y la puso ahí en medio y dijo: cuando suenen las trompetas, cuando suenen todos los instrumentos, todo el mundo tiene que adorarme y postrarse ante mí. Pero hubieron 3 amigos de Daniel, que no lo hicieron. No se postraron. Ellos decidieron no amoldarse a lo que el mundo le decía que tenía que amoldarse. Ellos dijeron: nosotros servimos a Dios y nos postramos solo ante Dios. Ellos no dijeron: vamos a arrodillarnos. Mirad, amigos, vamos a arrodillarnos, vamos a ponernos aquí, total, no pasa nada, si esto no nos afecta a nosotros, vamos a arrodillarnos, nos vamos a poner ahí de rodillas y así le podemos predicar el evangelio a que esté al lado nuestra. Ellos no dijeron eso porque les afectaba. Cada uno sabemos cómo acaba esta historia. Al final Dios sale glorificado por 3 hombres que decidieron no amoldarse
al mundo cuando todo el mundo se puso de rodillas. Esto es lo que significa ser amoldado. Coger estas costumbres, coger esta moralidad y aplicarlas en nosotros o en la iglesia. Es este el significado de ser amoldado. Hoy en día la iglesia está siendo amoldada al mundo. No sé si también os estáis informando, de verdad. Si queréis saber un poco de cómo está el mundo, de verdad, seguid los canales de Will Graham, Juan Manuel, seguid estos canales, informaros, porque da miedo, de verdad, da miedo lo que está pasando. Hoy, en Estados Unidos, también, en Washington, ha habido una iglesia bautista, que ha puesto de pastores, mejor dicho, de pastoras, a 2 mujeres lesbianas. Una iglesia bautista, evangélica. Pero estas son cosas muy visibles. A lo mejor los que estamos aquí podemos decir, bueno, esto a mí la verdad que no me afecta. Yo soy bastante conservador, yo no apoyo estas cosas, yo estoy bastante alejado. Pablo lo que está diciendo, y Pablo lo que quiere dejar claro, es que nosotros en nuestro mundo tenemos que dejar claro a quién servimos. ¿Quién es nuestro Dios? Porque en la iglesia hay muchas personas que tienen confusiones en estas cosas tan visibles. Y Pablo lo que quiere es que nosotros los cristianos le digamos al mundo que aborrecemos el pecado. Amamos a los pecadores al igual que Cristo nos amó a nosotros, pero aborrecemos el pecado. Los salmos están llenos de versículos donde David está diciendo que aborrece la impiedad, que aborrece el pecado y que Dios mande juicio y justicia. Esto es la Biblia. Eso es ser amoldado a Cristo y no amoldado al mundo. Pero de los que estamos aquí, de los creyentes maduros, muchos podemos decir, bueno, yo soy bastante conservador, yo estas cosas no, yo las aborrezco, yo no apoyo nada, aunque no lo digo para no meterme en problemas, pero yo las aborrezco, yo no apoyo estas cosas. Ya, pero es que el problema es que el mundo no siempre nos intenta moldear con cosas tan visibles. Empieza con cosas sutiles. Y esto es lo que Pablo también está intentando hacer ver. En la iglesia, cuando le escribió, había creyentes maduros, había creyentes inmaduros y había no creyentes. Estas eran las 3 personas que habían. Y a los creyentes maduros, con estos temas tan claros en la Biblia, muy pocos pueden ser engañados. Pero pueden ser engañados con cosas más sutiles. Y aquí yo quiero que todo creyente de verdad maduro en el Señor se analice, se examine a sí mismo. Mira, si el mundo te dice, mira, es que el mundo ya ha cambiado, ya estamos en otros tiempos, estamos en el siglo XXI, ya esto de que el hombre y la mujer, el hombre sea cabeza y la mujer deba estar sumisa, eso es un poco anticuado, ¿no crees? Eso es un poco retrógrado. Así es como el mundo intenta amoldarte a su pensamiento. Intenta cambiar y destrozar la familia. Ese es el propósito de Satanás. El mundo te va a decir, mira, no pasa nada. Tú pinta a tus hijos, tú píntalos de zombies, píntalos de muerte, de calavera, ponle sangre por su cuello, un cuchillo en la frente y mándalo a pedir caramelitos a la calle. Total, no pasa nada, ya hemos cambiado, esto no importa. Eso es lo que el mundo quiere decirte. Y empezar poco a poco a coger costumbres del mundo. El mundo te va a decir que cada día puedes ir vestido o vestida con menos ropa. Hoy en día, cuanto menos ropa lleve, se ve mejor. Y el mundo te susurra a la oreja, no pasa nada, no podemos ser tan radicales. Huye del mundo y de sus mentiras. Como esto hay miles de ejemplos. Yo espero que cada creyente que me está escuchando se analice a sí mismo y diga, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Qué costumbre puedo estar yo cogiendo de este mundo? Este es el mismo consejo de parte de Pedro. Mirad lo que dice Primera de Pedro 1, 14 al 16. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis, esta palabrita es la misma que Pablo utiliza. Es el mismo término.
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y hoy tenemos para escoger dos moldes. Hoy no tenemos, esto no es como los bizcochos. Tú cuando haces un bizcocho puedes escoger moldes de estrella, circular, cuadrado, triangular. Tienes 1000 moldes. Tú puedes escoger lo que quieras y lo haces y se amolda a lo que tú quieres. Pero hoy tenemos dos moldes para escoger. Esto es lo que enseña las Escrituras. O eres conformado a la imagen de Cristo o eres conformado a la imagen del diablo, sus creencias y del mundo. Estos son los dos moldes que tenemos. Y aquí quiero ser claro y decir la verdad. Jóvenes, padres, personas que me estáis escuchando. ¿Qué es ser un cristiano verdadero? Pablo estaba apuntando aquí. Pablo, cuando escribió "no os amoldéis al mundo actual", estaba intentando escribírselo a las personas cristianas de verdad, porque las personas que no son cristianas verdaderas no van a recibir este mensaje. ¿Qué es ser un cristiano verdadero? Una persona que cree en Jesús, que cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Una persona que sabe decirte de memoria la teoría del Evangelio. Por supuesto que no. Este no es el Evangelio, este no es el cristianismo. Esto así no funciona. Un cristiano verdadero es aquel que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, sí, pero luego tiene una vida transformada por el Evangelio. Esto es ser un cristiano verdadero. Las personas que están en la iglesia, con un pie metido en la iglesia y un pie en el mundo, realmente tienen los dos pies en el mundo. No ha entendido el Evangelio, no se ha enterado de nada. El Evangelio es la cruz. Bendito Evangelio. El Evangelio es negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Mira qué diferente con el pensamiento del mundo. Negarte a ti mismo. El mundo te dice, sigue tu corazón, cuida tu corazón, ten autoestima, quiérete, ámate. Y el Evangelio te dice, niégate a ti mismo. Qué diferente con el pensamiento del mundo. Que no tenemos ni idea de lo que le costó a Cristo. No tenemos ni idea de lo que nuestro Señor Jesús tuvo que sufrir en la cruz del Calvario, aquí postrado para nosotros, para nuestros pecados. No tenemos ni idea. Y jugamos a ser cristianos. Jugamos a ser cristianos. Cristo tuvo que pagar un alto precio en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy podamos tener acceso directo al Padre y a la eternidad. Y nosotros en las iglesias estamos jugando con el Evangelio, estamos jugando a ser cristianos, estamos cogiendo las costumbres del mundo, la vida del mundo y la estamos aplicando nosotros. Total, si no pasa nada, somos libres en Cristo, ¿pecaremos para que sobreabunde la gracia? Esto es lo que Pablo estaba intentando decirle a los romanos. No os podéis amoldar al mundo. No podéis invalidar el sacrificio de Cristo en vuestras vidas. No podéis tomar esto en vano. Este es el Evangelio. El bueno muriendo por los malos. Y aquí tenemos un problema con la mayoría de invitaciones al Evangelio. Superficiales, sin énfasis en el pecado. Haciendo la oración del pecador, eres salvo. Eso es mentira. Porque cuando viene el Evangelio a nuestras vidas, cuando esto cobra sentido, el Evangelio nos transforma. El Evangelio nos transforma. Y por eso he titulado esta predicación, ¿quién te moldea? ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿A ti quién te moldea? La respuesta a esta pregunta definiría y definirá si tú eres cristiano o si no lo eres. Eso es lo que yo quiero que cada persona que pueda escuchar este mensaje pueda responder y saber si ha estado autoengañándose o si ha nacido de nuevo de verdad. ¿Quién te moldea? ¿A quién sigues? ¿A Jesús, aunque no entiendas algunas cosas? ¿O al mundo? Estoy metido en el mundo de los jóvenes, sé cómo funciona. Mirad,
padres, madres, abuelos, abuelas, toda persona que me escucha, por favor, no pensemos que por tener a nuestros hijos aquí, en la iglesia, ya son cristianos. De verdad, no pensemos eso. No pensemos porque estén en las reuniones de jóvenes son cristianos, porque tienen su corazón, están amoldados al mundo. Su corazón desea las cosas del mundo, no desea las cosas del Señor. ¿Por qué las reuniones de oraciones están llenas de gente anciana? ¿Por qué en la mayoría de iglesias es así? ¿Por qué los jóvenes no van a la iglesia, a las reuniones de oraciones? ¿Por qué las mujeres jovencitas no van a las reuniones de mujeres? Tenemos tiempo para hacer miles de cosas. Tenemos tiempo para jugar, reír, disfrutar, correr, saltar, estudiar, ver series que la mayoría son pecaminosas y feas. Pero no tenemos tiempo para estar con nuestros hermanos. Dejamos que el mundo sea el que gobierne en nosotros. Mira, cuando tú vives como el mundo, hablas como el mundo, actúas, tomas decisiones igual que actúa el mundo, ¿a quién pretendes engañar? Tú eres del mundo. ¿O qué te diferencia a ti del mundo? Esto era lo que Pablo estaba intentando decirle a los romanos. Vosotros sois diferentes. No sois igual que ellos. Sois diferentes a los del mundo. Pero nosotros nos vamos a parecer a quien le dediquemos más tiempo. Esto es así. Tú vas a ser a quien le dediques más tiempo, así vas a ser moldeado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo espero haberte podido ayudarte a analizarte, porque esto es lo que Pablo quería, que los cristianos verdaderos, si eran de verdad, recibieran este mensaje, dejaran su mala manera de vivir, porque el verbo que utiliza aquí cuando dice amoldéis, está haciendo referencia y deja ver como que ya ha sucedido. No es algo que va a suceder, sino que ya ha sucedido. Y Pablo está diciendo, si sois creyentes de verdad, no os amoldéis a este mundo, sino más bien se ha transformado por la palabra de Dios. Y este es el segundo molde del que quiero hablar en esta mañana, el molde bíblico. Mirad cómo sigue el versículo. Dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Pablo aquí está siendo muy claro. Hermano, no te amoldes, te ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que te he explicado antes, por todos los 11 primeros capítulos que te he escrito, diciéndote de que eres de Cristo, te ruego por las misericordias de Dios que no te amoldes al mundo, sino sé transformado mediante la renovación de tu mente. Esta es la marca de un verdadero cristiano. Mirad, si vemos la palabra transformarse, que aquí viene, en el término original, vamos a ver un matiz muy importante. Disfrutadlo como yo lo he disfrutado. En el griego, la palabra que Pablo utiliza es metamorfó. Y nos está hablando de una metamorfosis. Esto es impresionante. Una metamorfosis es un cambio irreversible, que no puede volver atrás. Es un cambio que es imposible, por mucho que quiera de forma natural, volver atrás. Esto estaba intentando enseñar Pablo, no escogió las palabras al azar, lo dijo queriendo. Mirad, ¿sabéis cómo sufre una metamorfosis una mariposa? Primero comienza siendo una oruga, que por cierto, una oruga, un animal feo, arrastrándose por el suelo, nadie le parece bonito una oruga, a la que poca gente quiere. Pero, y este pero lo rodeamos en mayúscula, lo ponemos en colores, pero llega un momento donde la oruga se hace crisálida y de repente sucede la metamorfosis y viene una mariposa. Hermano, este es el Evangelio. Nosotros éramos esta oruga, pero la diferencia que teníamos con esta oruga es que nosotros no podíamos transformarnos a nosotros mismos. Este era nuestro problema. Este es el Evangelio. Éramos lo vil, lo peor del mundo, lo necio, lo que no valía nada. Y eso escogió Dios para salvar. Este es un cambio irreversible.
Pablo no dijo esta palabra al azar. Un creyente de verdad nunca puede volver atrás. Nunca puede volver atrás. Este es el principio de la metamorfosis. Pablo estaba hablando de un cambio de vida. Pablo estaba diciéndole a los hermanos romanos que estaban allí, le estaba diciendo, tenéis que cambiar vuestra vida. Ya no sois lo mismo que erais antes. Y ahora, esta es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. ¿Eres una persona amoldada al mundo y a su forma de vivir? Mira, tú que llevas en la iglesia un año, 5, 10, 20 o 30. ¿Cristo te está transformando cada año? Tú miras atrás y dices, cada día estoy un paso más cerca de Cristo. ¿Tú puedes decir eso? ¿La gente cuando te ve puede decir eso de ti? ¿O cuando te ve la gente dice, veo a alguien bastante parecido a cualquier otro del mundo? Además, el apóstol Pablo no lo dejó ahí. Este verbo está dicho de una forma continua. Realmente podemos decir que el verbo está diciendo, estén siendo transformados. El verbo está dicho de una forma continua, no se trata de un momento puntual. Aquí Pablo está intentando enseñar que el molde correcto es la palabra de Dios. Podemos decir de nosotros que ya no éramos como antes de verdad, pero la pregunta, para responder a esta pregunta de ¿quién nos moldea?, necesitamos responder a la pregunta ¿a quién nos parecemos? Pablo está hablando en un verbo continuo. Está diciendo esto, ¿y por qué? Porque cada día tenemos que morir a nuestro pecado. Cada día tenemos que morir a nuestra antigua vida y hacer vivir al Espíritu que vive dentro de nosotros. Eso es ser cristiano. Es seguir la carrera hasta el final. Algunos irán más rápido, otros irán andando, pero estar en el camino. Estar en el camino. Eso es ser cristiano. Cuando alguien no está en el camino, tú no eres cristiano. Pablo tampoco lo deja ahí, que el versículo sigue y dice, estén siendo transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Ahora bien, ¿cómo renovamos nuestra mente? Esta es la intención de Pablo al escribir este versículo, al escribir estos pasajes. Después de dar esta clase de teología, Pablo está intentando establecer principios básicos para la vida cristiana. Y está diciendo que tenemos que renovar nuestra mente. Pero, ¿qué significa renovar nuestra mente? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de vivir y de pensar? ¿Cómo? Bueno, aquí Pablo no lo dice específicamente, pero gracias a todas las escrituras podemos ver que este es un principio claro. La forma de renovar nuestra mente es a través de la palabra de Dios. Es a través de su palabra. Pablo no dice exactamente renovad vuestra mente a través de la palabra de Dios, pero esto es un principio que vemos a través de todas las escrituras. Mira, por ejemplo, lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón, hay una canción que canta esto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se amoldó al mundo, ni estuvo en camino de pecadores, no se amoldó al mundo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es decir, no se amoldó al mundo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la forma de renovar nuestra mente. Esta es la forma de ser cada día más como Jesucristo. Este debe ser el deseo de todo cristiano. Ser como el verbo encarnado, el Logos, Cristo. Mira lo que dice también 1 de Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.
Ahora, tú que dices que estás amoldado a Cristo, está bien. Tú que dices que eres cristiano, debes demostrar tus palabras con tus hechos. Si tú quieres ser amoldado como Cristo, si tú quieres ser conformado a la imagen de Cristo, tú tienes que saber cómo era Cristo. ¿Cómo puedes imitar a alguien a quien no conoces? ¿Quieres ser más como Jesús? De verdad, porque eres cristiano, porque esta predicación te está haciendo entender de que de verdad amas a Cristo, aborreces al mundo, de verdad lo crees en tu corazón, lo crees en tu alma. Estudia a Cristo. Estudia su forma de vivir. Imítalo, estudia las Escrituras. Aquí está todo. Esta es la palabra de Dios. Esta es la forma de renovar nuestra mente. No hay fórmula secreta. No hay misterio, no hay nada milagroso, no hay nada nuevo debajo del sol. Está todo hecho, está todo escrito. Ahora bien, ¿estás renovando tu mente con la palabra de Dios? ¿Cuánto le dedicas a leer la Biblia al día? Párate a pensar. Este pasaje es uno de los que leemos, pasamos de largo, pero en este pasaje hay cientos de cosas que decir de él. Cientos de cosas. Está hablando de renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Y la pregunta que tienes que hacerte es: ¿cuánto tiempo le dedicas a meditar la palabra de Dios? Si le dedicas más tiempo al mundo que a la Biblia, a la televisión, a los famosos, a la vida, a salir, a hacer cosas con los amigos, si le dedicas más tiempo al mundo que a la Biblia, cada día serás más como el mundo y menos como Cristo. Esta es la verdad. Esto es lo que Pablo nos dice. Lo podemos entender a través de todas las Escrituras. Por eso es tan importante las reuniones, porque aquí, en cada reunión, se habla de Cristo. Y así podemos imitarle, conociéndole. ¿Cuánto le dedicas a profundizar en las Escrituras? Medita. Y para ir terminando esta predicación, ojalá pudiésemos profundizar más en este versículo, ojalá pudiésemos profundizar más en este tema, porque tiene muchas cosas y muchos matices que decirnos. Pero el apóstol Pablo termina el versículo diciendo algo impresionante. Dice: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios es bueno. Nosotros somos malos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres ser feliz? Este es el deseo de todo ser humano. ¿Tú quieres ser feliz? Pues sigue el consejo que te está dando Pablo en este versículo. No hay más. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Este consejo es muy parecido a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en Josué 1:8. Nunca te apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Este es el propósito, ser moldeado a la imagen de Cristo. No se trata de ser felices porque tenemos riqueza, se trata de ser felices porque tenemos a Cristo. Y tenemos la esperanza de que un día Él cumplirá su promesa. Somos felices porque sabemos que estudiando las Escrituras, esto no hay más. ¿Tienes alguna decisión difícil que tomar? ¿No sabes qué hacer en tu vida en algún momento, en alguna circunstancia? Moldéate a Cristo. Porque así la decisión la tomará Cristo y no tú. Deja que la palabra de Dios te ilumine. Está todo aquí. Está todo aquí. No necesitamos más. Cuando veo a los profetas y la gente diciendo cosas nuevas de las que están aquí, no necesitamos más. Deja que Cristo te moldee. Pero la pregunta que hoy todos nos tenemos que responder, con esta predicación he intentado que sea: ¿quién te moldea a ti? Analízate. ¿Te moldea la palabra de Dios? ¿Le dedicas tiempo a la palabra de Dios? ¿O te moldea el mundo? Sus pensamientos,
costumbres. En esta predicación hemos visto que si tú actúas, vives, hablas, te relacionas igual que las relaciones del mundo, tú eres del mundo. Sin embargo, si tú actúas, vives, si te niegas a ti mismo, tú eres de Cristo. Esto es una señal de que eres de Cristo. Entonces, si tú hoy, al escucharme esta predicación, tú te has dado cuenta de que no eres de Cristo, porque tú amas las cosas del mundo por encima que las de Dios, entonces te ruego, te suplico que vengas a Cristo. Hay perdón, Él te recibe con los brazos abiertos, Él es amor, y esto es cierto. En el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pero si tú hoy has recordado que sí eres de Cristo, si tú hoy has reforzado en tu corazón que eres de Cristo, sigue transformándote cada día. Por favor, te lo ruego. Al igual que Pablo estaba rogando aquí a los romanos, te ruego que sigas transformándote cada día. No dejes que el mundo tome lugar en tu vida, en tu familia, en tu casa y en tu iglesia. No lo permitas, no lo permitas. Por amor a aquel que dio su vida por nosotros. Que el Señor os bendiga. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.